Era una fría tarde de otoño cuando la voz del joven soldado resonó en la entrada de la base militar Libertad. «Señora, los civiles no pueden circular portando uniforme de combate». La voz del joven soldado raso temblaba ligeramente. El nerviosismo de un recluta recién incorporado era evidente en su tono. La general Isabel Morales detuvo su paso con calma. Como si no fuera la primera vez que se encontraba ante una situación semejante, se giró con una sonrisa suave. «No soy civil», respondió con voz serena, señalando la estrella solitaria que brillaba en su pecho. El rostro del soldado palideció al instante. Se irguió de golpe, como si le hubiera recorrido una descarga eléctrica, y elevó la voz. «Lo siento, mi general. Está bien», le tranquilizó Isabel con tono cálido, intentando calmar al joven soldado. «Mi hijo ha venido de visita, soldado Pérez». Pero en ese instante, una inquietud empezó a revolverse en el pecho de Isabel. Si el instinto de una madre significaba algo, en aquel momento pesaba con fuerza sobre su corazón. Dentro de la base, las familias recorrían los pasillos, cada una cargando sus propias expectativas y anhelos. Isabel ascendía las escaleras en silencio entre ellos, pero con cada escalón sus pasos se hacían más pesados. Tras más de 20 años de carrera militar, había afrontado incontables crisis y desafíos. Soportó las miradas frías dirigidas a una mujer con uniforme y luchó incansablemente por hacerse valer a través de su competencia. Sin embargo, jamás antes su corazón había latido así. Al llegar frente a la sala de visitas, cerró los ojos brevemente, inhaló hondo y exhaló con lentitud antes de abrir con cuidado la puerta. «Álvaro», lo llamó suavemente. Al escuchar su nombre, el tiempo pareció detenerse. En un rincón de la sala, un soldado permanecía sentado en una pequeña mesa, con la cabeza agachada hasta el punto de ocultar su rostro. Aún así, resultaba asombroso cómo lo reconoció al instante. Una madre podría distinguir a su hijo entre miles, pero era realmente su hijo el que estaba allí. La profunda sombra sobre su mejilla izquierda, la hinchazón en el ojo derecho y las vendas que apenas ocultaban las heridas contaban otra historia. Incluso su uniforme, normalmente impecable, se veía desordenado. A Isabel le flaquearon las piernas, su respiración se tornó pesada y las emociones brotaron incontrolables en su interior. Ni siquiera sabía si lo que sentía era rabia, dolor o culpa. Con voz temblorosa volvió a llamarlo. «Álvaro». Su hijo alzó lentamente la cabeza. En ese instante, Isabel se sintió completamente impotente. Su rango, su autoridad. Nada importaba. Frente a su hijo herido, no era más que una madre. «Mamá». La voz de Álvaro era apenas un susurro, como si pudiera desvanecerse con el viento. En ella se concentraba todo el dolor que había cargado en silencio. Isabel se sentó rápidamente frente a él, escudriñando su rostro con extremo cuidado, como temiendo que pudiera romperse. «Álvaro, ¿qué ha pasado?», preguntó con dulzura. Al oír la pregunta, las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas de Álvaro, rompiendo por fin el dique que había contenido su sufrimiento. ¿Dónde comenzó todo aquel dolor? Para comprenderlo, debían retroceder 2 meses en el tiempo. Fue 2 meses atrás, apenas unos días antes de que Álvaro se presentara al servicio. Sentados juntos en el sofá del salón, Isabel abordó con cautela el tema que llevaba tiempo meditando. Un pesado silencio llenaba el espacio entre madre e hijo. Los ojos de Álvaro brillaron ligeramente ante la expresión inusualmente seria de su madre. «¿Qué ocurre, mamá?», preguntó él. «Necesito pedirte algo relacionado con la base a la que te van a asignar», empezó Isabel, su voz firme pero cuidadosa. «Por favor, mientras estés allí, observa tu entorno con atención. Si sucede algo fuera de lo normal, necesito que lo registres». Sus muchos años en las Fuerzas Armadas le habían enseñado una verdad dura. Cuanto más perfecto parece un cuartel por fuera, más secretos pueden esconderse dentro. Violencia injustificada, novatadas,
acoso por parte de los superiores, abusos de los oficiales, cualquier cosa fuera de lugar. Pero escucha bien, no tomes riesgos innecesarios. No te pido que intervengas. Si presencias algo serio, simplemente guarda las pruebas. Fotos, notas, grabaciones. Lo primero es tu seguridad. Álvaro hizo una pausa, comprendiendo el peso del encargo de su madre. «Mamá, ¿estás en peligro?» «No», respondió ella, manteniendo la calma. «Solo quiero que observes, nada más». Aunque su voz seguía siendo serena, había una urgencia innegable bajo sus palabras. Las pruebas serían cruciales si la situación escalaba en el futuro. «Entiendo, mamá», asintió Álvaro, percibiendo la confianza depositada en él y sintiendo cómo la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. «Estaré atento. Pero prométeme tú también que te cuidarás». Isabel le sonrió con dulzura y le apretó las manos. «Y tú prométeme que si pasa algo raro, me llamarás de inmediato. Pase lo que pase, te protegeré». Pocos días después, llegó el día del alistamiento. Isabel abrazó a su hijo con fuerza por última vez frente a la entrada de la base. Aunque el sol de la mañana proyectaba una cálida luz, aquella despedida tenía un sabor agridulce. «Cuídate. Llámame si ocurre cualquier cosa». «No te preocupes, mamá». «Estaré bien», respondió Álvaro con una sonrisa radiante. Incluso en ese momento, él no alcanzaba a comprender lo mucho que terminaría significando aquella petición de su madre. Mientras se alejaba y cruzaba las puertas, Isabel lo llamó por última vez. «Álvaro, recuerda que te quiero». «También te quiero, mamá», contestó él, agitando la mano antes de desaparecer tras los muros de la base. Isabel permaneció allí, mirando hasta que su hijo desapareció completamente de su vista. Una inquietud persistente se quedó con ella, aunque decidió confiar en su hijo. Y 2 meses más tarde, sus instintos le darían la razón. Al llegar a la base Libertad, todo parecía impecable. Amplios campos de entrenamiento, edificios bien mantenidos y soldados veteranos marchando en perfecta formación. Sus compañeros reclutas fueron amables y el cabo primero de su unidad parecía correcto. Al principio, nada le resultaba extraño. Álvaro recordaba bien el encargo de su madre. Aún mientras se adaptaba al nuevo ambiente, observaba con atención. La primera semana transcurrió sin incidentes. Toque de diana, revista, ejercicios, comidas, descanso. Los veteranos trataban a los reclutas con corrección y los oficiales no parecían abusivos. Quizá mamá estaba exagerando, pensó Álvaro, pero con el paso de los días, las grietas comenzaron a aparecer. Al principio fueron cosas pequeñas. Los soldados veteranos pedían a los nuevos que hicieran recados personales, que les compraran bocadillos o les recogieran la ropa de la lavandería. Nada demasiado grave. Aún así, Álvaro lo fue anotando todo, tal como su madre le había pedido. Después llegaron los castigos disciplinarios. Errores menores daban lugar a series interminables de flexiones y severas reprimendas. Todavía parecía dentro de lo normal, parte de la disciplina militar. Pero al poco tiempo, la naturaleza de lo que presenciaba cambió drásticamente. Una noche, Álvaro se levantó para ir al baño. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, escuchó unos ruidos extraños, gritos y el sordo golpe de impactos repetidos. Cautelosamente, se asomó por la rendija de una puerta entreabierta. En el interior, un soldado veterano obligaba a un recluta a arrodillarse mientras le abofeteaba una y otra vez. El recluta permanecía en silencio, con la cabeza gacha, completamente sometido. «Más te vale corregirte de ahora en adelante, ¿entendido?» «Sí, señor». El corazón de Álvaro palpitaba con fuerza. Aquello ya no era simple disciplina, era algo mucho más oscuro. Al día siguiente, Álvaro se acercó con cautela al soldado golpeado. «¿Estás bien?» El otro soldado lo miró con desconfianza. «No sé de qué hablas». Al percibir la advertencia en su mirada, Álvaro dejó el tema. Comprendió que nadie estaba dispuesto a hablar de lo que sucedía. Desde ese momento, sus observaciones se volvieron aún más cuidadosas y lo que veía
resultaba cada vez más grave. Cada noche, los veteranos convocaban en secreto a los reclutas para propinarles palizas y hostigarlos. Los oficiales fingían no ver nada, haciendo como si no existiera el problema. Álvaro empezó a documentar todo discretamente con su teléfono, fechas, horas y breves descripciones, pero el miedo le roía por dentro. ¿Y si lo descubrían? Y pronto, alguien lo hizo. Una tarde, el cabo primero lo llamó. «Oye, soldado Martín, ¿qué has estado haciendo últimamente?» «Nada, señor», respondió Álvaro, intentando mantener la calma. «Si no haces nada, ¿por qué siempre andas mirando a todos lados?» El corazón de Álvaro se aceleró. «Se lo juro, señor, no he hecho nada». La voz del cabo primero bajó de tono, fría y amenazante. «Ten cuidado, Martín. Meter la nariz donde no te llaman puede traerte serios problemas». Esa noche, Álvaro no pudo dormir. El miedo de ser descubierto ahora era real, pero sentía que tampoco podía echarse atrás. Unas noches después, presenció algo aún peor. Alrededor de la medianoche, los gritos resonaban desde los baños. Con sumo cuidado, se acercó al lugar de donde provenía el ruido. Varios veteranos rodeaban a otro recluta propinándole una paliza brutal. Este andaba denunciando cosas. «Vamos a quebrarlo del todo». Oculto en las sombras, Álvaro sacó su teléfono y comenzó a grabar. Le temblaban tanto las manos que el video resultaba inestable, pero logró capturar la evidencia. De repente una mano se posó sobre su hombro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó una voz a su espalda. Álvaro se giró sobresaltado. Un veterano estaba justo detrás de él. «Nada, señor». «Dame el teléfono». Álvaro, sin salida, se lo entregó. El soldado revisó el dispositivo, encontró el video y lo eliminó de inmediato. «¿Quién demonios te crees que eres, Martín? ¿Quién te envió aquí?». Desde ese instante, Álvaro se convirtió en un objetivo. Las sospechas se propagaron rápidamente. Aunque parte de las pruebas ya las había guardado en otro lugar, la presión sobre él aumentó. Primero fueron las miradas frías y los susurros a su paso. Los veteranos que antes lo trataban con cortesía, ahora le hablaban con desprecio. «¿Qué tramas hoy, Martín? Estás actuando raro». Comenzaron a buscar cualquier pretexto para reprenderlo. Una cama mal hecha, un casillero ligeramente desordenado. No importaba cuán meticulosamente siguiera las normas, siempre hallaban un fallo. «Este algo está ocultando. ¿Para quién trabaja?». En apenas una semana, la sospecha se transformó en certeza. Y pronto, sus acciones escalaron hacia la violencia. El primer ataque llegó bajo el pretexto más débil. «Martín, esa postura es un desastre», le gritó un veterano. «Lo siento, señor». El «lo siento» no basta. Una bofetada seca le cruzó el rostro. El ardor se extendió por su mejilla, pero Álvaro mantuvo la compostura. «Corríjalo de ahora en adelante, ¿entendido?». «Sí, señor». Pero aquello solo fue el inicio. Al día siguiente, otro veterano lo apartó a un rincón. «¿Qué haces aquí, Martín?». «Nada, señor». «Entonces, ¿por qué sigues husmeando?». Esta vez, un puñetazo le impactó en el abdomen, dejándolo sin aliento. Álvaro jadeó, pero no emitió sonido alguno. Las agresiones se volvieron cada vez más violentas y frecuentes. Noche tras noche, lo citaban en lugares apartados, baños, almacenes, pasillos oscuros. Rodeado y golpeado, lo interrogaban una y otra vez. «¿Qué pretendes? ¿Quién te mandó aquí?». Pero Álvaro no hablaba. No podía delatar a su madre. Eso solo empeoraría la situación. El abuso físico era solo una parte. Pronto comenzó el acoso psicológico. «Martín, tú no encajas aquí. Mejor haz algo que te expulse». El insomnio se convirtió en otra herramienta de tortura. Lo despertaban en mitad de la noche para obligarlo a fregar suelos, limpiar baños o realizar tareas interminables. Los hematomas y los moretones se extendían por todo su cuerpo. La muñeca se le torció dolorosamente y se inflamó. Su rostro mostraba signos evidentes del maltrato: hinchazón, cortes, labios partidos. Aún así, resistía. Siempre que podía, seguía documentando sus heridas.
Tomaba fotos en secreto, anotaba fechas y horas, grababa audio cuando se sentía seguro. Hasta que llegó la peor de todas las noches. «Martín, ¿de verdad no vas a hablar?», le dijeron rodeando los 5 veteranos, los rostros encendidos de furia. «Solo dilo, ¿quién te envió?». Guardó silencio. Los puños comenzaron a lloverle desde todas direcciones. El rostro, el abdomen, la espalda, las piernas. Cayó al suelo, pero las patadas continuaron. «Hay que quebrarlo, que sirva de ejemplo para que nadie más se atreva». El dolor se extendía por todo su cuerpo. Respirar se le hacía difícil. Aquella noche, solo frente al espejo del baño, Álvaro lloró en silencio. Su rostro magullado le devolvía la mirada, los labios abiertos por las heridas, la sangre goteando. «Mamá», susurró débilmente, anhelando su abrazo. Poco después, las lesiones fueron tan graves que lo enviaron a la enfermería. «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó el sanitario. «Me caí durante el entrenamiento», mintió Álvaro. Se sentía atrapado. Aunque hablara, pensaba que no cambiaría nada. Aún así, dentro de sí mismo hizo una promesa. Aguantaría hasta el día de visitas y entregaría las pruebas a su madre. Cada día que pasaba se convirtió en otra dolorosa prueba de resistencia. La cuenta regresiva hasta el día de visitas se volvió su única esperanza. Aunque intentaba ocultar sus heridas, algunas eran imposibles de disimular. Un compañero le preguntó preocupado: «¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer si tu madre te ve así?». «Ya pensaré en algo», respondió Álvaro, aunque en el fondo lo llenaba la ansiedad. Temía la reacción de su madre al verlo, y al mismo tiempo sentía alivio por poder finalmente contarle todo. Cuando llegó el día, tomó una decisión. En cuanto entrara en la sala de visitas, entregaría todas las pruebas a su madre y le revelaría la verdad completa. Cuando Álvaro entró en la sala de visitas y vio a su madre, por un instante notó cómo la expresión de Isabel se endurecía. Resultaba imposible ocultar el daño. Un pesado silencio inundó el aire mientras la general Isabel Morales observaba el rostro golpeado de su hijo, incapaz, por un momento, de respirar. El hematoma oscuro en su mejilla izquierda, el ojo derecho hinchado, el labio partido. Era difícil reconciliar aquella imagen con el joven sano y sonriente al que había despedido apenas 2 meses atrás. Álvaro mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirarla a los ojos, invadido por la vergüenza. No solo por el estado en el que se encontraba, sino también por sentir que no había cumplido del todo con el encargo que ella le había confiado. «Álvaro», la voz de Isabel temblaba. A pesar de su fortaleza como oficial de alto rango, frente a su hijo herido, no era más que una madre deshecha. «¿Qué te ha pasado?», le imploró. Las emociones que Álvaro había contenido durante semanas brotaron de golpe. «Mamá». Su voz apenas salía de su garganta. Isabel se inclinó hacia adelante, cruzando la pequeña mesa para tomarle la mano con delicadeza. Pero Álvaro, por reflejo, retiró la mano, dejando ver el vendaje apretado que envolvía su muñeca. «Álvaro, por favor, dime exactamente qué ocurrió», insistió ella, con desesperación en la voz. Durante un largo rato, Álvaro no pudo hablar. No sabía por dónde empezar ni cómo explicar lo que había vivido. Y, sobre todo, no quería decepcionarla. «La tarea que me encomendaste», comenzó finalmente con voz quebrada. «No la manejé bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel en voz baja. «¿En qué fallaste?». «Me pediste que observara, que reuniera pruebas». Con manos temblorosas, Álvaro sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Al principio, todo parecía normal. Nadie sospechaba y fui observando con cuidado. Pero con el tiempo, se dieron cuenta. Descubrieron que estaba vigilando. Su voz se fue apagando poco a poco. Después de eso, me convirtieron en el objetivo. Ya no era el que observaba, sino el que recibía los castigos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras lo escuchaba.
Me llamaban por las noches, me golpeaban, una y otra vez. Me interrogaban constantemente sobre quién me había enviado, qué estaba haciendo, pero no podía decir nada. No podía mencionarte, mamá. Deslizó el sobre hacia ella. Aunque perdí uno de los videos, seguí recopilando pruebas. Tomé fotos de mis heridas, grabé conversaciones cuando pude, escribí notas. Dentro del sobre había anotaciones manuscritas y una pequeña tarjeta de memoria con las pruebas de todo lo que había soportado. Lo siento, mamá. Su voz se quebró, y en ese instante todo lo que había contenido durante tanto tiempo se derrumbó. El dolor, la desesperación, el miedo, la soledad, todo brotó de golpe. Mamá, fue tan duro. Me golpeaban cada noche. No me dejaban dormir. Me insultaban. Me humillaban. Isabel no pudo permanecer más sentada. Rodeó la mesa y abrazó con ternura los hombros magullados y el cuerpo tembloroso de su hijo. Aguantaste. Lo soportaste todo, mi valiente hijo, susurró ella, con la voz temblorosa por la emoción. Pero poco a poco, su expresión comenzó a transformarse. La tristeza se convirtió en ira. El sufrimiento de una madre dio paso a la determinación de una soldado. Lo siento, Álvaro. Yo te pedí esto. Te expuse a este dolor. No, mamá, negó él con la cabeza. No puedes culparte. Isabel le sujetó firmemente los hombros mirándolo a los ojos. No, Álvaro, tú no hiciste nada mal. Lo que te ocurrió jamás debió pasar. Su voz adquirió un tono firme, sereno, pero cargado de decisión. Ahora es mi turno. Álvaro asintió suavemente mientras seguía refugiado en su abrazo. Por primera vez, un gran peso parecía desprenderse de sus hombros. Mamá... ¿Sí? Te quiero. Y yo a ti, mi querido Álvaro. En ese instante, Isabel tomó su decisión. La visita había terminado, pero ahora comenzaba una nueva batalla, la batalla por la justicia. Tan pronto como salió de la base, Isabel sacó su teléfono e hizo la primera llamada, directamente al inspector general del Ministerio de Defensa. «Habla la general Isabel Morales», anunció con voz firme. «A sus órdenes, mi general. ¿En qué puedo servirle?», respondió la voz al otro lado. «Necesito que se reúna de inmediato todo el equipo de investigación. Tenemos un asunto urgente. Quiero al personal completo en la sala de reuniones en 1 hora. Prepárenlo todo». Tras finalizar la llamada, Isabel volvió a abrir el sobre en el interior de su coche. Observó las fotografías, las notas y las grabaciones de audio. Cada prueba no solo reflejaba el sufrimiento de su hijo, ahora eran las armas con las que lucharía por hacer justicia. 1 hora después, en la sala de conferencias del inspector general, la reunión extraordinaria comenzó. El ambiente era tenso mientras Isabel desplegaba el material sobre la gran mesa. Fotografías, registros escritos, grabaciones. Los investigadores revisaban las pruebas en silencio y sus rostros se ensombrecían a medida que descubrían la magnitud de los abusos. Todo esto confirma un patrón de abuso sistemático y agresiones organizadas dentro de una sola unidad, declaró Isabel con voz serena, pero cargada de furia contenida. Hizo una pausa antes de añadir: «La víctima es el soldado Álvaro Martín, mi hijo». Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas, dudando si aquello podría rozar el terreno personal. Finalmente, el coronel Vargas tomó la palabra con tono precavido. «General Morales, ¿existe el riesgo de que esto se interprete como un asunto personal o una represalia?». La mirada de Isabel permaneció firme. «No se trata de venganza, coronel. Esto es justicia». Miró uno por uno a todos los presentes. «Lo que le sucedió a mi hijo podría haberle pasado a cualquier soldado, y estoy segura de que hay más víctimas. Tenemos la obligación de poner fin a esto. Iniciaremos la investigación completa de inmediato». La decisión quedó tomada. «Desplegamos el equipo a las 5 horas de mañana», ordenó. «Todos los implicados serán interrogados. Hablaremos con cada soldado de esa unidad».
Al amanecer, el equipo especial de investigación llegó sin previo aviso a la base Libertad. El impacto fue inmediato. La llegada de un equipo del inspector general del Ministerio de Defensa, sin previo aviso, a una de las bases modelo del ejército era algo prácticamente inédito. El comandante de la base acudió apresuradamente, visiblemente nervioso. «General Morales, ¿puedo saber a qué se debe esta intervención?» «Se está llevando a cabo una investigación formal por abuso sistemático y agresiones criminales dentro de su unidad», respondió Isabel con frialdad y sin rodeos. «Colaboraremos en todo lo necesario. Ordenaré reunir a los soldados inmediatamente». Uno a uno, los soldados veteranos implicados fueron llamados a declarar. El miedo y la confusión se reflejaban en sus rostros. «Yo no hice nada. Solo era disciplina. Esto es lo normal aquí», decía uno intentando justificarse. Otro trató de defenderse. «Solo lo entrenábamos, señora. Se estaba comportando de forma sospechosa». Pero sus excusas se derrumbaron bajo el peso de las pruebas. Las grabaciones recogían sus propias voces. Las fotografías evidenciaban sin lugar a dudas la brutalidad cometida. Los investigadores interrogaron meticulosamente a cada soldado, destapando lo que Isabel siempre había temido. Varios reclutas finalmente hablaron, muchos entre lágrimas. «A mí también me golpearon. Tenía miedo de decir algo. Todos teníamos miedo». Las confesiones se fueron acumulando. Todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie se atrevía a hablar. Pieza por pieza, la dimensión completa del abuso salió a la luz. Durante años, los soldados veteranos habían atormentado sistemáticamente a los nuevos bajo la excusa de la disciplina. Los oficiales habían cerrado los ojos, ignorando o incluso permitiendo los abusos. En el plazo de una semana, la investigación quedó concluida. Todos los agresores fueron arrestados o expulsados deshonrosamente. Los oficiales que permitieron los abusos, incluido el comandante de la base, fueron relevados de sus cargos. Se implementaron reformas inmediatas en la base Libertad. Los medios no tardaron en hacerse eco del escándalo. Los titulares se multiplicaron, un punto de inflexión en la cultura militar. La lucha de una general por la justicia. Pero para Isabel Morales, la atención mediática no tenía importancia. Lo único que importaba era que su hijo estaba por fin a salvo y que ningún soldado más tendría que soportar lo que él había sufrido. Un mes después, Isabel regresó a la base Libertad, esta vez no para investigar, sino para supervisar la implementación de las reformas. El nuevo comandante de la base la acompañó durante el recorrido, mostrándole los cambios. «General Morales, el ambiente ha cambiado completamente. Hemos implantado políticas de tolerancia cero frente al acoso y las agresiones. Los reclutas ahora se sienten seguros para hablar. Esa cultura de miedo y silencio ha sido erradicada». Isabel esbozó una leve sonrisa. Se sentía orgullosa, aunque su mente estaba puesta en reencontrarse con su hijo. Cuando finalmente volvió a ver a Álvaro, su aspecto era muy distinto. Los hematomas habían sanado, la hinchazón había desaparecido y, lo más importante, sus ojos volvían a reflejar luz. «Mamá, de verdad estoy bien ahora», le dijo Álvaro con una sonrisa sincera. «Todo el ambiente aquí ha cambiado. Los veteranos son completamente distintos. Parece otra unidad». «Me alegra oírlo, hijo», respondió Isabel, posando su mano sobre su hombro. «Álvaro, gracias a tu valentía esto fue posible. No solo te salvaste tú, ayudaste a proteger a muchos otros». Álvaro la miró, lleno de admiración. «Fuiste tú quien lo hizo realidad, mamá». «No», le corrigió ella suavemente. «Lo hicimos juntos». Cuando el servicio militar de Álvaro llegó a su fin, tanto sus compañeros como sus superiores se reunieron para despedirlo, algo impensable tan solo unos meses atrás. «Álvaro, te lo debemos», le dijo uno de sus compañeros con sinceridad. «Sin ti, seguiríamos viviendo con miedo. Nos devolviste la dignidad». Isabel lo esperaba en la entrada de la base, en el mismo lugar donde una vez lo había despedido con lágrimas mientras ingresaba como recluta.
«¡Mamá!», exclamó Álvaro al correr hacia ella y abrazarla. «Lo hiciste muy bien, hijo mío», susurró Isabel. «Y tú trabajaste igual de duro, mamá». Mientras regresaban juntos a casa, Álvaro miró a su madre con determinación. «Mamá, quiero ser como tú, alguien que defiende la justicia». Isabel sonrió, sus ojos brillando. «Ya lo eres, Álvaro. No te rendiste. Sostuviste la verdad incluso en los peores momentos. Eso es verdadera valentía». Esa noche, mientras cenaban tranquilos por primera vez en meses, la televisión transmitía las noticias de la tarde. El Ministerio de Defensa ha anunciado reformas profundas en el sistema de denuncias internas. A partir de ahora, existirá un programa completamente anónimo en cada unidad, permitiendo a los soldados reportar abusos sin temor a represalias. Isabel tomó el control remoto y apagó el televisor, mirando a su hijo al otro lado de la mesa. «Ahora, por fin, puedes hablar con libertad, Álvaro». «Lo sé, mamá, y gracias por confiar en mí, por no rendirte, por enseñarme lo que significa el verdadero coraje». Ambos sonrieron mientras disfrutaban de aquella cena familiar tan sencilla, pero a la vez tan valiosa. Sabían que esa paz, tan común para muchos, solo existe porque alguien tiene el valor de defenderla. El verdadero coraje empieza cuando se rompe el silencio, y cuando ese coraje emerge, puede cambiarlo todo, como demostraron Álvaro Martín e Isabel Morales.